Hola a todos, un saludo cariñoso para todos los que estáis mirando en este momento este vídeo. Mi deseo es que todos se puedan encontrar bien después de todo lo que uno pasa durante la semana, ¿verdad? Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría para poder hoy entender su mensaje. En realidad estuve pensando durante todos estos días qué podríamos compartir hoy. Hay tantos mensajes que transforman vidas y que nos restaura, que es muy complicado muchas veces escoger uno de todos ellos. Pero bueno, le he pedido al Señor que esta noche este mensaje sea para tu vida y para mi vida un cambio, sea una renovación y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Antes de empezar, voy a pedir que por favor podamos inclinar nuestro rostro, que podamos cerrar nuestros ojos ahí donde te encuentres y hablemos con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias porque siempre estás con nosotros, porque nos llamas y nos guardas de todo mal. Queremos, Señor, que en este momento que vamos a escuchar tu mensaje, que vamos a leer tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien toque nuestra mente, nuestros corazones y nos dé el entendimiento para poder, Señor, escudriñar en ellas. Que sean aplicadas a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, haga que tengamos un nuevo corazón. Gracias por todas las personas que están aquí en este momento conectadas. Por Jesús te lo pido, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien. El libro del cual vamos a hablar un poquito es el libro de Hechos, capítulo 9, y quería comentaros acerca del versículo 26 hasta el versículo 40, ¿vale? Y vamos a leer un poco qué es lo que nos dice estos versículos, ¿vale? Quiero que por favor me acompañes ahí donde estás, en tu Biblia electrónica, tu Biblia física, lo que más te parezca. Yo tengo acá mi Biblia física. Vale, pues leemos. En el versículo 26 nos dice lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía este etíope era el siguiente. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Continuamos en el versículo 38. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco,
y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Pues vemos aquí algo maravilloso. Empieza con algo maravilloso, algo que en realidad se podría decir totalmente milagroso. Felipe regresaba de Jerusalén, él estaba en Samaria, había estado predicando la palabra de Dios. Mucha gente, muchísima gente creyó en lo que él decía, creyó en Cristo y se bautizó. Felipe curaba a los cojos, lanzaba a los demonios fuera de las personas que iban y acudían a él por sanidad, como también hacía que los paralíticos caminaran. Todo esto asombraba a los samaritanos, quienes rendieron su corazón a Cristo y fueron bautizados. Esto fue antes, estoy haciendo un paréntesis. Cuando los apóstoles vieron que Felipe estaba haciendo una gran misión en Samaria, decidieron ir para donde estaba Felipe, porque era algo tan maravilloso, algo tan trascendente que estaba pasando, que Pedro y Juan se acercaron hacia Samaria. Pidieron el ungimiento del Espíritu Santo para que todas esas personas también sean reavivadas. Cuando terminaron esa misión, habían testificado, habían hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pero de pronto estaba Felipe y dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. A ver, no es algo normal en la actualidad, tal vez, o cotidiano, de que un ángel venga y te hable. Sería algo tan maravilloso, ¿verdad? Pero nos dice que un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y el cual es desierto. Y no leo en el versículo 27 ni en el 28 que Felipe haya puesto un pero o tal vez haya dicho ¿y por qué no? Simplemente escuchó y obedeció. Aquí yo hago una reflexión. Nosotros que también somos llamados a la misión, que también conocemos al Cristo, el cual Felipe predicaba, ¿cuántas veces cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando sabemos cuál es nuestra misión, o solamente obedecemos, escuchamos y vamos, o nos cuestionamos? O decimos, no, yo no puedo, o yo no tengo esa habilidad, yo no puedo hacerlo, mi vida es muy agitada, mi familia, el trabajo, no puedo con todo, no, estoy desbordada o estoy desbordado. Señor, lo siento, pero vamos a aparcar un poquito. En otras palabras, Felipe en aquel entonces conocía muy bien a dónde estaba yendo, a dónde le pidió el ángel del Señor que vaya. Y simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, porque era un hombre de misión, porque vivía lo que creía. Y nosotros ahora tenemos la palabra de Dios. Vivimos lo que creemos. Cuando leemos, realmente hay esa renovación en mi ser porque el Espíritu Santo me está hablando. Felipe fue, obedeció. En el versículo 27 nos dice la acción que hizo Felipe. Entonces él se levantó y se fue.
Se levantó y se fue. No que mañana pasado, muchos podrían decir, pero claro, él ya era un misionero y estaba de paso, venía de Samaria y había hecho muchas cosas, ¿no? Y entonces era su misión, vivían para eso. ¿Cuál es la diferencia ahora en nosotros? Yo me pongo en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos cosas más a la mano. Utilizamos los coches o bicicletas o aviones, el internet. Internet lo señalo aquí porque tengo enfrente el móvil. Y tenemos todo. Se podría decir todo. Entonces, ¿cuáles son esos límites? Felipe se levantó y fue. Escuchó la palabra del ángel del Señor y fue a la misión. Y cuando nos dice en el versículo 27, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces, vemos aquí que Felipe obedeció. Felipe obedeció, escuchó y tuvo la acción de ir hacia ese lugar. Dice que este lugar, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué Lucas enfatiza que ese lugar era un lugar desierto? ¿Por qué habría la necesidad de ir por un lugar que era desierto? ¿Por qué el Señor lo mandaba por un lugar desierto? Sabemos cómo es el desierto. Los que hemos estado allí, los que conocemos por internet, por fotografías, etcétera, sabemos lo que significa un desierto. En este caso, ¿por qué el Señor enviaría a Felipe al desierto? Esa zona era así. Pero Felipe fue y empezó a caminar en el desierto. Yo me habría preguntado, diría, bueno, ¿qué voy a hacer caminando en esa dirección si está, valga las repeticiones, si es un desierto? Pero bueno, los planes de Dios son así, los planes del Señor son así. Muchas veces no le encontramos una coherencia. Decimos, pero ¿cómo? ¿Aquí? ¿De qué forma? ¿Cómo voy a ir por ese lugar? ¿Cómo voy a ir por ese camino? ¿Cómo voy a hacer esto? No tiene sentido. Y cuando Felipe iba por allí, encontró al etíope. El etíope era un alto oficial de la reina de Etiopía. Candace, que menciona en el versículo 27, es el nombre que recibían las reinas en Etiopía, así como Faraón en Egipto y César en Roma. Él era el que administraba todo el dinero, todos los tesoros de esta reina. Se podría decir que en nuestra actualidad sería un ministro de finanzas. Y nos comenta de que él regresaba, y cuando regresaba, él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Resulta que el etíope, cuando regresaba, no venía de alguna visita diplomática, sino él venía de una visita religiosa. Él había ido exclusivamente porque fue a adorar. Cuando fue a adorar, regresó incluso con más ganas de adorar. ¿Por qué? Porque seguía leyendo y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a adorar a la iglesia regresamos con esas ansias de seguir adorando nuestra casa, de seguir leyendo las escrituras? En ese entonces, este etíope estaba leyendo el profeta Isaías. No se cansaba, no cesaba, buscaba al Señor de todo corazón, quería saber más de Él. En este punto podríamos ampliar muchos detalles, podríamos decir muchas cosas respecto a la adoración, cómo un etíope podía ir a adorar a Dios, en otras palabras. Pero vamos a seguir leyendo un poco más. Si leemos en el versículo 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?
Aquí podemos decir, una persona de ese rango en su carro, porque cualquiera no iba en ese tipo de carros, ¿no? No iba en su Mercedes, no iba, claro, pero iba en un carro y seguramente iba con muchas personas más, porque era una persona importante. Pero de pronto Felipe escuchó que el Espíritu le dijo que se acercara. Acércate y júntate a ese carro. Felipe inmediatamente fue y se acercó. Y oyó lo que leía el profeta Isaías. Y fue allí donde le dijo, ¿entiendes lo que lees? Yo me imagino esta escena y es como que yo voy caminando por un lugar y escucho a alguien que no conozco de nada y le digo, ¿pero tú entiendes lo que lees? Imagínense, un ministro que está por el centro de la ciudad, va hablando con sus colegas y de pronto lo escuchas hablar y tienes que ir allí. ¿Entiendes lo que lees? Felipe fue porque estaba con el Espíritu Santo, porque estaba dispuesto, porque creía. El etíope le respondió en el versículo 31, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Entonces vemos que cuando Dios nos llama y nosotros obedecemos y nos rendimos a ese llamado, lo demás está en las manos de Dios. Porque Dios condujo a ese etíope de todas las formas, en todo su camino, para que incluso cuando escuchara a Felipe decirle, ¿entiende lo que lees? Le pidiera, le rogara que subiera por favor a su carro, mandó parar el carro y le dijeron que subiera y se sentara con él para que le explicara cuál es ahora nuestro deseo, cuál es nuestro interés, de que si de repente leemos y por algún motivo no entendemos, o volvemos a leer y decimos, eso no es para mí, porque yo te puedo entender tal vez otros pasajes, pero si entro a ciertos detalles no voy a entender. ¿Cuál es nuestra necesidad de buscar a Dios y decirle, Señor, por favor, hazme entender? Ayúdame a comprender, ayúdame a saber cuál es mi misión, qué es lo que debo saber, cuál es la sanidad para mí, para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Si eres joven, si eres mayor de 60, 70, 80, 90 años, si eres un niño, si eres una madre, si eres un padre, si estás solo, si estás sola, en la situación que nos encontremos. ¿Cuál debe ser mi actitud ante esto? El Espíritu Santo nos está llamando a cada momento y dice que nosotros, si no rogamos por un reavivamiento en nuestras vidas del Espíritu Santo, nuestro cristianismo será simplemente un cristianismo carnal, mas no un cristianismo espiritual. Y ese cristianismo carnal es lo que hace que muchas veces nos sintamos desesperados, decepcionados, que podemos tener mucho tiempo conociendo a Dios, leyendo su palabra, pero que nuestra vida puede estar vacía y que en los momentos que nos toca vivir, momentos difíciles, flaqueamos, nos desesperamos a decir basta, hasta aquí nada más. E incluso he visto con mucha tristeza a personas que, como se dice y alguien me comentó hace un par de horas, es como que todos nos preparamos para esta gran maratón. Y esta persona que iba delante de todo y estaba por llegar a la meta, se rindió a 2 metros o a 1 metro. Y cuando tú vas alcanzando le dices, no te desanimes, veía tu entusiasmo, veía tu alegría, veía tu emoción. Muchas veces yo me sentía mal, pero me sentí inspirado al verte a ti como otros y ahora tú te estás quedando. Sigue la carrera, sigue la meta. Para eso tenemos que pedir el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros escucharemos su voz. Entonces Felipe empezó a hablar al etíope acerca de lo que significaba todo esto. ¿Qué parte no entendía el etíope? Él estaba leyendo Isaías 53 y el pasaje de la Escritura era este.
en el versículo 32. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, dijo: le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Felipe? Empezaron a leer las escrituras. No fue una casualidad que el etíope estuviera leyendo Isaías en ese momento. El Espíritu de Dios lo había llevado a esa escritura para que Felipe le pudiera dar la revelación de Jesucristo y las buenas nuevas del Evangelio. Felipe le da a conocer al etíope cómo Jesús cumplió esas escrituras y cómo Él nos da ahora mismo por medio de su muerte en la cruz la salvación y el perdón de nuestros pecados. El Señor usó el libro de Isaías para permitir que el etíope eunuco oyera el evangelio de las buenas nuevas. Y así el etíope, el eunuco, pudo creer en Jesús. ¡Qué maravilloso! Una persona dispuesta, una persona que realmente sentía en su corazón, que realmente estaba arrepentida, que tenía esa sed de beber esa agua, que si la bebía una vez no volvería a tener sed. De pronto conoció a quien verdaderamente estaba esperando, a quien verdaderamente sus oídos estaban dispuestos a escuchar, a Cristo, a Jesús. Y aquí no solamente vemos un milagro, después de la voz del ángel, después del desierto, después de Isaías, después de lo que se reveló al etíope. Si seguimos, dice en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¡Wow! Ahora mismo hay agua por todos lados, los que me estáis viendo. Tenemos agua por todos lados. No estamos en un desierto, gracias a Dios, y tenemos agua. Hay que valorarla, haciendo otro paréntesis. Y hay que dar gracias, que es una bendición. Pero el eunuco le dice a Felipe, iban pasando por el camino y encontraron un lugar donde había agua. Y le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, yo conozco muchas personas que están haciendo sus estudios bíblicos, que leen la Biblia y que se sienten en ciertas circunstancias, que tienen ciertas circunstancias en las cuales dicen: no, un poquito más, no, quizá después de Navidad o para mi cumpleaños. ¿Me estáis siguiendo lo que quiero decir? Que no estoy, por favor, poniendo en tela de juicio a nadie. Creo que estoy hablando una realidad. Cuando Cristo realmente toca tu corazón y toca tu vida y tú lo recibes y tú te entregas a Él y tú disfrutas leyendo su palabra y sientes que verdaderamente tu vida cambia, no porque tú pones tus fuerzas y dices a partir de hoy va a ser así y tal, no, sino porque realmente le pides al Señor que te cambie, que te ayude a mejorar. Realmente no hay ninguna cosa que te haga decir: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando yo leí esto nuevamente dije: es muy cierto. ¿Qué impide hoy que tú seas bautizado si no lo eres? ¿Qué impide hoy que tú y yo seamos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué impide? Felipe le dijo en el versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, atención, atención. Felipe le dice, si crees de todo corazón.
bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Maravilloso. No hemos visto, pero creemos. Una bienaventuranza. Y le dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos y fueron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y me imagino esa escena, que no solamente estaba el eunuco, el etíope, solo, sino que todos presenciaron cuando bajaron del carro, Felipe y el etíope, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, dice muy bien, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué es estar gozoso? ¿Te sientes gozoso, gozosa? No es lo mismo que estar alegre. Yo me puedo reír aquí un rato, y reírme un poquito. Pero puede ser tal vez una alegría pasajera, pero es que es sentirte gozoso. ¿Qué es sentir gozo, el gozo del Señor? El etíope nos dice en el versículo 39, siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Luego del milagro del bautismo del etíope vemos otro milagro. El Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe. Y en el versículo 40, que es el último, nos dice, pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Azoto, lo que se conocía como Asdod, territorio de los filisteos. Felipe estaba en otro lugar y seguía, ¿qué dice? Anunciando el Evangelio. Había cumplido una misión, pero seguía disfrutando de esa gran misión de compartir la palabra del Señor. Hemos visto muchos milagros aquí. Hemos visto que Dios provee todo. Si Dios me llama para una misión, heme aquí, Señor. En realidad, para mí, muchas veces, cuando se me ha pedido algo que ha sido para el Señor, para la iglesia, me es demasiado difícil decir que no. Ya lo sabéis muchos. Y aunque tenga, como todos, muchísimas actividades, el corazón me hace pensar y decir, ¿cómo puedo decirle yo al Señor, cómo le puedo decir que no? ¿Cómo le puedo decir que no? ¿Cómo puedo sentirme menos para hacer algo cuando el Señor me llama? Si no creo, si no estoy segura, voy a titubear. Y aunque sienta que no estoy segura, simplemente le pido al Señor que por favor me ayude a ser digna de poder leer su palabra y poder compartir con cada uno de vosotros. Tú que me escuchas ahí, no es casualidad que esta noche estemos hablando de Felipe y el etíope. No es casualidad de que Dios tenga algo para nosotros. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Ni tampoco es casualidad que todo lo que nos ha estado pasando en estos días, en estos meses y en estos años de nuestras vidas no tenga alguna razón, no tenga algún fin. Siéntete seguro, siéntete segura que a pesar de las calamidades o tragedias que podemos pasar, Dios está a nuestro lado. Podemos llorar y podemos decir, Señor, ¿por qué? Solo cada uno de nosotros sabemos
cómo estamos relacionándonos con el Señor. Si, por ejemplo, me pasa algo y le digo, Señor, ¿por qué? Tengo que ser capaz de saber el por qué. Me refiero, cuando a veces las cosas te van muy bien, estás en el apogeo de todo, el Señor es bueno. Y cuando te pasan cosas difíciles, enfermedades, pérdidas económicas, pérdidas familiares, cuando no te salen las cosas como quisieras, o cuando ves que pasa el tiempo y todo sigue igual, y te desanimas, ¿qué podemos decir? ¿Hasta cuándo? ¿Tendré que seguir aguantando? Analicemos cómo está nuestra vida espiritual. Como cristianos debemos depositar todo nuestro ser en el Señor. El mundo muchas veces piensa que la palabra de Dios y su contenido es locura. Piensan que es un libro muy antiguo, pasado de moda, en el cual solamente un grupo cree y alucina. ¿Cómo podéis decir algo así si no habéis leído? Vemos vidas transformadas, vemos cómo nuestras vidas han sido renovadas por el Señor. ¿Quieres que tu vida, quiero que mi vida siga bien a pesar de lo que pueda venir en este mundo? Pues sigamos confiando en el Señor, sigamos teniendo esa fe. Es un bello relato, sucedió hace muchos años, pero es algo cierto, es una vivencia, es algo real. Hay muchas personas necesitadas ahora mismo, hay muchas personas que tienen ese deseo, como tuvo el etíope, de conocer al Señor, que no lo conocen y que por más que leen no pueden entender a qué se refiere. Pero estamos nosotros, y que si el Espíritu del Señor nos llama, podamos decirle, allá voy, Señor, nos levantemos y vayamos. Pero para eso tengo que estar yo dispuesta a hacerlo porque el Espíritu de Dios está en mí. No porque yo sea algo muy fuera de sobrevalor al de los demás, no, sino porque cada uno de nosotros somos una joya para Dios. Y si nosotros aceptamos su llamado, Él hará en nuestras vidas. Hoy es nuestra misión. Como cristianos que conocemos el mensaje, no puede existir ni raza, no puede existir ni color, no puede existir ni idioma, ni estatus económico, ni sexo, ni etcétera. Para que nosotros digamos, no, de repente esa persona no me va a rechazar, tengamos ciertos temores. Si escuchas que Dios te llama y escuchas esa voz, adelante. Simplemente digámosle, Señor, tú provee todo y pon todo en nuestro corazón. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando nuevamente. Tenemos que disfrutar y tener ese gozo y tomar de una vez esa decisión por Cristo, porque ahora hay bastante agua a donde vayamos por el momento. Así que no seamos eso a medias, porque no podemos serlo. Que la providencia de Dios para cada uno pueda estar con la disposición de poder tener ese deseo de conocerle y darle a conocer a los demás. Dios nos quiere usar, pero nos quiere usar de la mejor manera. Solo está en que nosotros nos dejemos llevar, que podamos ver esas maravillas de lo que pudo pasar aquí cuando el Espíritu de Dios obra, cuando nosotros le decimos sí, cuando a pesar de que tenemos miedo, le decimos, Señor, allá voy, porque al final la promesa está hecha y está dada para todos, sin ninguna diferencia. La promesa está allí. Esa esperanza de que Cristo vendrá por segunda vez también la está. Que ese tema haya sido de bendición, como lo ha sido para mí, para ti también. Y tan solo para terminar, quiero compartir con vosotros algo que me pasó y me sentí muy dichosa. Antes de grabar este video, le pedí al Señor que me ayudara, por favor, a ver cuál de los temas que tenía sea el más indicado. Y le decía, Señor, en verdad,
háblame, dime qué tema debo compartir esta vez. ¿Qué puedo también para mí? ¿No? Porque cada tema que uno habla y comparte es para nosotros, para los que hablamos también. Y estaba pensando y estaba volviendo a leer el tema, el otro tema, y decía, Señor, ¿cuál de estos temas? Y en eso me llaman por teléfono y en realidad cuando veo en el teléfono que quien me llama es mi padre o mi madre o mi hermana o alguien de mi familia, mi corazón salta de alegría. Y era mi padre. Entonces le contesté. Y yo siempre de cariño le digo, papi. Hola papi, ¿cómo estás? Hola hijita, me dice. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Y le conté. Estoy así. Y le decía al Señor, a ver, no sé, estoy a punto de grabar un vídeo. Y mi padre me dice, hija, acabo de leer acerca del Espíritu Santo. Y lo que tú me acabas de comentar es lo que necesitamos todos los cristianos. Necesitamos el Espíritu Santo para que pueda reavivar nuestro espíritu, para que pueda reavivar nuestro ser. Porque nosotros como cristianos tenemos que ver a aquellos discípulos de Cristo, aquella iglesia primitiva, cuando se levantó, cuando hubo el Pentecostés, todo lo que ocurrió, todo lo que pudieron ver, lo que pudieron disfrutar en aquel entonces. Eran cientos y cientos que se rendían al Señor y se bautizaban y eran curados y conocían el Evangelio. El Espíritu Santo estaba con ellos. Y hoy necesitamos también tener el Espíritu Santo porque hay muchas personas que no conocen y es nuestra misión compartir con los demás. Y si hasta ahora hemos tenido temor y hemos sentido que no nos sentimos cortos o que lo mío no es eso, Dios pondrá alguna forma de los dones que tenemos para que podamos desarrollarlo y llegar hacia esa persona. Me dijo muchas cosas más, que yo sentí que el Espíritu de Dios me hablaba. Y le dije muchas gracias. Muchas gracias porque Dios contesta las oraciones y nos contesta de muchas maneras, nos contesta de muchas formas. Y hoy estoy gozosa y hoy estoy feliz de compartir con vosotros esta maravillosa lectura en el libro de Hechos, que ya lo dice, fueron esos hechos que sucedieron con los discípulos, con los que se iban uniendo a la iglesia después de que Jesús ascendiera a los cielos y dejara la gran misión. Te animo a que también puedas seguir con esa misión. El Señor es claro y es fiel en su palabra. No debemos tambalear y no debemos ser tibios, porque nos vomitará de su boca. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Si quieres conocer más, si quieres saber más de Él, igual tienes el nombre de nuestro canal aquí. Cualquier cosa, estaremos dispuestos a extender un poquito más este tema, a explicar un poquito más. Y nosotros que estamos siempre también en contacto entre hermanos de iglesia, amigos, que sigamos compartiendo esto, que es el corazón de lo que hace en nuestra iglesia. Voy a pedir que por favor podamos orar. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, muchas gracias porque tu Espíritu Santo siempre nos llama y siempre estás allí para buscarnos en medio del desierto, para escuchar nuestras oraciones en donde nos encontremos, tal vez en un lugar muy, muy, muy alejado, donde creemos que ya nadie nos ve, nadie nos encuentra. Pero tú, Señor, estás allí, estás deseoso de compartir tu amor y tu salvación con cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser aquellos hombres de valor, aquellos hombres de fe
así como fueron los discípulos y todos tus hijos que creyeron y hasta dieron su vida, Señor, por esta misión. Te pedimos que nos fortalezcas, nos restaures y que podamos, Señor, salir victoriosos, pase lo que pase, en este mundo que actualmente ha dado un giro tremendo. Pero sabemos, Señor, que tus principios y todo tu amor y lo que dices en tu palabra permanecerá para siempre en medio de todas las modas, en medio de todos los cambios y de todo lo que al ser humano le pueda parecer bien, Señor. No hay nada mejor que tu palabra. Ayúdanos a ser dignos de ser llamados tus hijos. Levántanos de nuestro adormecimiento y restaura nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra salud, Señor. Te lo pedimos porque tú eres poderoso y porque confiamos en ti. Por Jesús. Amén. Que tengan cada uno de vosotros un feliz sábado. Y los invito, por favor, a que mediten en las letras del siguiente canto que se va a emitir. Un saludo. Bendiciones. Brazos